homenaje, más que homenaje, al recuerdo, al acto de amor con un amigo que ha muerto esta semana. Amigo que creo que es amigo de mucha gente aquí presente, Shanghai Lili. Puedes dejar la primera música, así que me encantaba. Es sorprendente, tristemente sorprendente, que yo aquí, hablando de él, como he hablado desde ya casi 3 años, cada semana, para la gente que no sabe, cada semana se hace homenaje aquí a una persona, hombre, mujer, de cualquier religión o de cualquier cultura, que en mi opinión ha hecho algo por la humanidad. Se ven aquí en las paredes imágenes de las personas de las cuales he hablado, y atrás también hay otra sala para la gente que no conoce, con otros personajes. Mucha gente me dice, pero ¿qué hilo conductor hay entre, por ejemplo, el jefe Seattle, que está ahí, jefe indio de los indios Squamish en Canadá, o Mae West, o la empatía, bueno, hay muchos músicos, que no hay mucho hilo conductor. La única cosa que a mí me han gustado, y pago el alquiler aquí. Y la verdad es que el principio es igual, idéntico para Shanghai Lili. Es que yo lo he amado muchísimo, le he apreciado muchísimo, y creo que no solo es que vamos a hablar de él hoy, pero vamos a pedir a la pintora de hacer una pintura suya, y lo vamos a encontrar un buen sitio para tener su presencia aquí. Quiero, como hago cada semana, de hablar entonces de la vida de una persona a mi manera. No soy historiador, no soy... Y además, el Shanghai le he conocido en la segunda parte de su vida, no le he conocido, no sé nada de su infancia, me he enterado a lo largo de nuestro conocimiento, de nuestra relación juntos, de algunos hechos de su vida, entonces lo voy a comentar. Pero lo que sí que hemos tenido juntos es muchas discusiones, pero muchísimas discusiones sobre temas políticos, sobre asuntos, y creo que no siempre, evidentemente, pero en muchas ocasiones he coincidido con él en sus opiniones, incluso las más que los demás llamaba extrema, porque lo han visto mucha gente como una persona en su última parte de su vida con posición extrema. Yo no lo he visto para nada extremo, yo he visto solo coherente. Era muy de acuerdo con sus pensamientos, cosas que se ha podido leer en sus artículos y comentarios en el público, por ejemplo, o sus posiciones en políticas, manifestaciones y presencias sobre ese escenario. He compartido en los últimos años en diferentes ocasiones el escenario con él haciendo espectáculos, y también como testigo de actos políticos, y entonces en todos estos encuentros me he encontrado no solo muy de acuerdo con él, pero en cierta manera hermano de la misma especie, del mismo. Y entonces quiero hablar de esto, y quiero, como hago cada semana, ponerlo en una perspectiva, intentar alargar el horizonte y verlo en una perspectiva ética, espiritual o algo de... entonces, creo que antes de hablar de Shanghai Lili, yo quiero hablar de lo que nos ha unido mucho, y es nuestra reacción frente a la Iglesia Católica, porque en esto hemos coincidido en muchas luchas. Y creo que una de las cosas con lo cual fuimos muy de acuerdo era la absurdidad, y además, y no solo absurdo, pero el aspecto cuasi fascista del concepto del pecado en el mundo cristiano, y más bien en el mundo católico. Esta idea que somos todos pecadores. Y un argumento utilizado por la Iglesia Católica para condenar a uno, condenar al otro, manejar la situación, ponerse por encima y
en posiciones extremadamente fascistas. Tú eres pecador y hay que prosternarte, ponerte a rodillas y pedir perdón. ¿De qué? O sea, ¿qué mal ha hecho? Y yo, entonces, mi experiencia personal es que la gran mayoría de la gente es buena gente en general, porque tenemos a pensar que somos todos pecadores y necesitamos la redención. Hay hijos de puta, y yo le conozco, y muchos son del Partido Popular, pero la mayoría de la gente se equivoca, no somos perfectos, yo tampoco, lejos de ser perfecto, lejos de ser coherente, pero de ahí a pensar que somos, necesitamos de ser salvados, no, en absoluto. La mayoría de la gente no es equilibrado y más o menos hace sus vidas normalmente. Y entonces yo me fui, a lo mejor pones un poco más de música ahí atrás, me fui a investigar el concepto de pecado y, como he dicho antes, cosas con lo cual hemos pues hablado mucho, Shanghai y yo. Y es confuso. Ellos tienen esta cosa del pecado y somos pecadores, pero si tú lees los textos bíblicos o y el enseñamiento de la iglesia, es muy complicado, que no es muy claro para nada lo que es el pecado. Hago un pequeño resumen para que la gente se recuerde del catecismo. Si Jesús ha venido para salvarnos y los cristianos piensan entonces que Jesús es el Hijo de Dios, mandado por Dios para la redención de todos, ¿por qué somos pecadores? ¿Por qué somos pecadores? Por el concepto del pecado original. Y el pecado original en Génesis, tú lo lees, y es una cosa muy absurda. Adán y Eva en el paraíso son inocentes, la vida es de puta madre, todo va muy bien, viven en el paraíso. No se entiende muy bien, pero se puede entender que son inmortales, porque solo después el pecado descubre la muerte. Entonces no se sabe, pero parece que son inmortales. Hablan con los animales. Los animales y el ser humano tienen en común entonces de vivir en el paraíso. Dios es entonces todo misericordia, es muy bueno, pero Dios tan bueno crea una complicación. En este paraíso crea un árbol que si se come de la fruta de este árbol, uno va a morir, uno va a ser pecador, uno va a traicionar al amor de Dios. ¿Y qué es el árbol? Es el árbol de la sabiduría. En una época como la nuestra, basado sobre la tecnología y basado sobre la sabiduría, es un poco raro el concepto, que si tú comes el árbol de sabiduría, entonces hay que ser tonto para mantenerse en el paraíso. Si uno lee la cosa, es quizás más complicado, pero una consecuencia podría ser esto. Dios dice no se puede hacer y no lo hacen. Además, y se habla menos de eso, hay Dios ha creado otro árbol de la inmortalidad. Y este árbol entonces está también por ahí, si se come de esta fruta también uno nunca va a morir. Pero mira por dónde Dios tan bueno pone el árbol mortal, el árbol peligroso, el árbol del pecado, en el puto centro del paraíso. Donde Adán y Eva pasan todos los días. Y el árbol de la sabiduría a tomar por culo, de la vida, a tomar por culo, y nadie sabe dónde está. ¿Te imaginas la frustración? ¿Dónde está el puto árbol? Pero son buenos, Adán y Eva, en su inocencia, en pelotas, evidentemente están ahí y no comen de la fruta. Dios se frustra y entonces inventa otra estrategia, manda un serpiente. Y el serpiente, con facultad de hablar, muy hablador por cierto, el serpiente está por ahí, se pone en el árbol, no es que el serpiente, no, está creado para joder el serpiente, creado para ir en el árbol de la sabiduría. La serpiente está aquí, están esperando a los dos a pasar, pero también mira por dónde pasa la de Eva. En todos los textos de Génesis, el serpiente habla solo con Eva, nunca dice una palabra a Adán. Raro. Un animal tan malvado, un animal criado para joder, se encuentra como en sintonía con la mujer.
Ella, ojo, no es pecadora, porque todavía no le han comido nada, no le han querido nada, entonces es buena gente, pero potencialmente mala. Y por ahí ya entramos en el dominio sexual, estamos ya llegando a... Entonces lo que es femenino es potencialmente mala y asociado a cosas largas que se introducen en la mujer. Porque podría haber sido el conejo del mal, por ejemplo. Hay que comer el árbol. Y entonces ya está. Árbol de la sabiduría. La serpiente dice, hay que comer el árbol, Eva, cómela. Ella al principio, primera vez dice, no, no quiero. Repite la serpiente, hay que comer el árbol, así tú puedes ser dueño de tu propia existencia. Y después ella dice, de acuerdo, vale. No se entiende por qué ha cambiado de opinión. La cosa más esencial del pecado. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el argumento del serpiente? Cero argumento. ¿Hay que comer? Primera vez. No. Segunda vez. Vale. Complicado el asunto. Se deja... Entonces, y yo no estoy hablando de nada. Estoy hablando de todo el chiringuito basado sobre hechos que somos malos por eso. Y necesitamos la ayuda, por casualidad, la ayuda de su Dios para salvarnos de esto. Pero ¿qué era esto? No se sabe. Pero pasa por Eva, esto seguro. ¿Quién es Eva, por cierto? Una costilla de Adán. Dime la costilla. Adán follando con sus costillas, básicamente. Es una cosa hasta asquerosa la idea. Entonces... Llevamos al punto. Eva decide de comer el fruto de la sabiduría. No dice el fruto del árbol de la sexualidad, porque debe haber sido el árbol de la sexualidad. No, de la sabiduría. Porque quiere saber, quiere ser dueña de su propia conciencia y dueña de su propia vida, que me parece de puta madre. Me parece que es lo que hacemos con los niños, educar a los niños a ser dueños de su propia existencia. No, para esto es malo. Ella come. Y este punto, Adán está ahí, no se lo dice, pero se puede imaginar que Adán dice, no, y alentador. Y después Eva dice, tú también, muere. Adán al principio se ve que intenta de decir no. Imagina a Adán, tiene ahí, adelante a él, una decisión de la más importante. Si come, Dios ha dicho que va a morir. Dios ha dicho que pierden todo, que es la muerte. Pero Eva dice, hay que comer. En mi opinión, Adán estaba ahí pensando, si no como, no voy a follar esta noche. El hombre tiene adelante a sí la inmortalidad, respetar a Dios y follar. Y dice follar del momento. Oh. Han entonces los dos comido del árbol de la sabiduría. Uno se espera que la primera reacción sería de ser muy inteligente. Si comen del árbol de la sabiduría, se transforman normalmente en personas sabias. El primer efecto de haber comido de esta fruta es todo el contrario. Son gilipollas. La única cosa que hacen es decir, hostia, somos en pelotas. Vaya sabiduría, vaya reacción sabia. Han comido, me parece un timo el árbol, me parece que no funciona el árbol. Han pasado la vida en pelotas. ¿Cuál es la diferencia ahora? Hostia, los beduinos nos van a ver en pelotas. Están ahí, no, Dios está en pelotas. Dios te ha creado en pelotas, imbécil, te haya visto. Sí, pero soy consciente que me ve en pelotas. Vaya pecado, somos un poco de eso. Entonces, Dios le echa, pues, condena a la mujer, entonces, de parturarse, a parir con dolor.
Estos son uno de los castigos de la cosa. Son condenados a trabajar, a morir. Cosa también divertido que no entra por ahí, pero cuando salen, hay muchos cuadros de medieval, ves a de salir y Dios así, el ángel haciendo así, fuera del paraíso. Lo que se ve en Génesis es que del momento que salen del paraíso, los animales pierden la facultad de hablar, se transforman en animales. Los árboles del paraíso, que eran seres misteriosos, seres con poderes y todo, cuando salen se transforman en madera, porque Dios da la naturaleza y todo al ser humano, y dice, podéis utilizarlo como que se transforma básicamente el paraíso en Leroy Merlin, en objetos, y te imaginas, es muy injusto por los animales, estaban ahí tranquilamente, ellos no le han comido la árbol de sabiduría, no le han hecho mal a mal, estaban todos simpáticos, y pues estos dos imbéciles comen la fruta, Dios se enfada, echa a estos dos y ellos no, ya no pueden hablar, pierden su espiritualidad, ya no tienen alma y nada, y se pierde este contacto. Pero lo que estoy intentando decir, esta primera reacción dice, hostia, pues estamos en pelotas, es el truco que hace que la idea de la sabiduría se transforma en un problema sexual. Era mucho más claro si el cristianismo decía, o el monoteísmo en general, porque esto es de los judíos, esto también, y del islam, es que si comes del árbol del placer sexual, Dios te va a castigar. Y esto es de hecho lo que ha pasado, pero no lo dicen así, porque esto, decirlo tan claramente, es tan absurdo y que nadie se pone en esta religión. Entonces hablan de sabiduría, hay una vuelta y no se entiende muy bien lo que ha pasado. Final de la historia, con esta frustración sexual han trabajado y han armado todo lo que han armado, han creado su propio poder. Han creado un poder basado sobre la privación y la frustración sexual. Yo tengo un amigo que es psicólogo y trabaja sobre salvar a gente que han caído en sectas. Es un trabajo terrificante, es muy difícil de sacar a una persona porque hay relaciones de afecto y las sectas trabajan también con frustraciones, privaciones y las personas se encuentran entonces con un síndrome pues lo que el monoteísmo ha hecho es una secta mucho más grande pero el mismo sistema. Miedo de transgresión, miedo de ir contra Dios y miedo de su propia sexualidad. Los niños que se hacen pajas y el cura que has hecho, eso es malo. Cuando para descubrir su sexualidad una buena manera de empezar es sobre tú mismo, yo creo. Y de la misma manera entonces sobre las relaciones que uno tiene con su propia sexualidad, hombre, mujer y de todos los otros maneras de vivir su propia sexualidad, transformar todo esto en malo para frustrar y para crear dentro de la persona dependencia y tener a pedir perdón. Pues Shangri-La, todo esto lo sabíamos perfectamente, evidentemente, y hemos hablado muchísimo sobre el tema. Yo soy un heterosexual soy fundamentalista por serlo, de la misma manera que ella era lo que ella era fundamentalista en su vida como mujer en un cuerpo de hombre, y para mí con todo el respeto del mundo porque éramos iguales, es decir, ella era por lo que ella era y yo soy por lo que yo soy y somos así. Y si alguien está ahí a poner categorías de lo que es el bien y el mal, de lo que es el pecado, no debería, pero vaya mierda mental que tienen esta gente. No hay nada más liberatorio y nada más humano que respetar a las personas en sus propias elecciones. Y entonces, en esta complicidad que hemos tenido, con una diferencia, es que yo he podido vivir mi sexualidad y mi heterosexualidad tranquilamente porque la sociedad me ha permitido, pero ella no. Ella, en su infancia, me imagino, ella se ha sentido chica desde el principio, y pues con un cuerpo de chico, y sí,
que ella es de una buena familia de Málaga, y puedo imaginar que en los años 60, 70 en Málaga ser una chica con un cuerpo de chico seguramente no era fácil. Perdona. Sí. No era tan Shanghái claro. no era una mujer ni nunca lo quiso. No. Él era hombre de arriba abajo en su sexualidad. Él era homosexual y a gala de ello, pero él nunca fue una mujer ni quiso ser una mujer. Él simplemente cuestionaba los géneros y el rol que se le da a un hombre en esta sociedad. Entonces, yo respecto a has hecho muy bien de decirlo. Para mí que para mí estos días la gente lo ha entendido mal. Él tenía gala de su sexualidad y él era un tío de arriba abajo. No, ni era mujer, ni quiso nunca ser mujer, ni nada de nada, pero tenía el derecho de su feminidad como hombre. La verdad es que yo te pido de corazón que eso lo transmitas, porque para él eso era realmente importante. Sí, has hecho perfectamente bien, y tú me lo dices y lo entiendo porque lo conozco. Y como todo el mundo que nació en los años 60, sí, pues evidentemente sufrió una absoluta tortura en su infancia porque no le permitieron desarrollar quién era él realmente, pero él, como mucha gente que hay aquí homosexual, que lo ha vivido, pues vivió por lo que es el apaleamiento y el no poder desarrollarte como persona. Y su vida fue pues defender los derechos de la comunidad LGTB para que eso pudiera ser. Pero él ni era mujer, ni quería ser mujer, ni nada. Eso sí, exigía respeto a su feminidad. Quizás es cualquier lo que yo hombre, quería decir, utilizando palabras diferentes, pero quizás es lo que he intentado decir. Pero has hecho muy bien de intervenir, es lo que yo quiero de simplemente esta ya cosa. que estamos, quiero puntualizar una cosa. Él hace mucho tiempo buscó su propia identidad, su identidad era Shanghái Lili. Él pensaba que todo el mundo debería buscarla, buscar lo que él llamaba su nombre alma. Enrique de Hinojosa, que ha salido mucho en prensa estos días, hace muchos años que ya no existía, y los que le queríamos estamos despidiendo a Shanghái Lili, no a Enrique de Hinojosa. Sí. Te agradezco por esta presentación. Lo que tú has dicho, yo no tengo, estoy de acuerdo también, y me mal expresado mi punto de vista, pero es lo que yo he siempre sentido. Era una persona que quería y exigía con toda la fuerza de una persona muy fuerte el respeto por lo que es, por cualquier decisión, de la misma manera que de mi lado puedo ser yo bufono payaso y yo no quiero ser visto como un provocador, pero la gente, es un provocador. No, yo soy yo, eso es mi identidad, y no lo hago para provocar, no lo hago lo hago porque es mi naturaleza, y en esto creo que Shanghái y yo éramos cómplices en esta cosa, y cómplices de una imagen que la gente que te había pegado encima por razones diferentes, él por su razón, yo por mi razón, y tampoco él quería ser presos de la opinión de los demás. No éramos al servicio de los otros, éramos nosotros, pero es por eso que lo he respetado, por eso lo he respetado. Y también recuerdos cuando me cogía así por un hombre grande y fuerte como era, pero con una sensualidad que no es habitual en un hombre grande, como no es un hombre grande, no te coge y no te toca. Entonces era una sensación, yo como intersexual, raro, porque de un lado era un cuerpo de un hombre duro y tal, pero del otro lado el amor era un amor diferente, y me gustaba esto. Me gustaba esto, relación con un cuerpo que era utilizado de una manera diferente que en la sociedad, como de la misma manera que le encantaba poner sus trajes y sus turbantes. Incluso sí, creo que en la última parte de su vida
era más anecdótico que otra cosa. Creo que era más, si no me equivoco, que antes era más importante para él de poner su traje que al final. He visto incluso en público, la foto que ha dado al periódico, ya no era con el turbante, era él, Shanghai Lili. ¿Me equivoco o no? ¿O es así? Bueno, él fue la persona que más la conoce en esta sala. Él fue evolucionando y en los últimos, si uno mira las fotos, pues él siempre cuestionó para él era importante, él cada vez adoptó un punto más como étnico, más como, bueno, pues se inspiraba mucho en los turbantes y en toda la filosofía oriental. Pero no en la última parte, era como más anecdótica. Yo me recuerdo en unas conversaciones, cuando se iba a, no sé, un acto de Europa laica, y me dice, ¿me voy a poner el turbante o no? Creo que no, yo voy a presentarme como soy. Esto fue de unas discusiones en el último momento. Él cada vez era Shanghái, con turbante, sin turbante, vestido de una manera o vestido de otra. Eso por supuesto. Y esto, aprovecho de tu presencia, es cierto que hace quizás 20 años la frivolidad para él le gustaba y después tiene menos deseo de ser frívolo. ¿Es posible esto o no? ¿O me equivoco? Bueno, yo creo que son momentos sociales y políticos diferentes. Hace 20 años era... Dentro de poco va a salir su libro y va a explicarlo todo. Era al principio de cuando que adiós sueca, ¿no? Efectivamente, sí. La comunidad gay, él estaba Shanghái Tidal, Shanghái Express, era otro momento que fue evolucionando políticamente, pero para él el ser drag siempre fue un acto político. Él se inspiraba en las drags americanas y en el que él estaba cuestionando los géneros, el machismo. Eso era ante todo para él, no se vestía por ser simpático y frívolo, él se vestía porque quería que la gente se cuestionara bueno, pues los roles sociales y era una denuncia contra el machismo, desde un punto de vista absolutamente feminista. Yo creo que de todas las cosas es lo que yo valoraba cuando al principio he dicho la coherencia política. Era un gran pensador atrás, era un grandísimo pensador y un pensador que con esta coherencia de vivir igual como lo era finalmente Diógenes, un Diógeno que haciendo un pensamiento sobre la precariedad de la vida, la relativa importancia de las cosas materiales, la importancia de la sabiduría del pensamiento, y entonces viviendo en un tonel y viviendo sin nada. Finalmente, si yo puedo permitirme esto era un filósofo en práctica, era un filósofo del hacer. Y creo que las personas que lo han entendido son las personas que tienen esta sensibilidad. Y otros que no lo han entendido, es que otros no entienden nada de la filosofía, no entienden nada. Pequeña anécdota, en este local mismo. Entonces estamos en 2012 cuando empezó, estamos ya todavía montando todo, he hecho algún misa sin saber muy bien qué hacer y todo estaba ahí. Y yo dije, Shanghái, viene, haces tú misa, bueno, un día lo voy a hacer y tal. Y sé que es una de las grandes lástimas que nunca consiguió de hacerlo, pero era presente, ha venido y ha hecho una propuesta que me impactó y que yo no he puesto en práctica y me he quedado dentro de mí como un conflicto personal. Yo me considero una persona extremadamente coherente con mis propias ideas y de la misma manera que Shanghái intentando de poner en práctica lo que yo digo, lo que pienso, y por eso existe este pequeño lugar. Y entonces también sobre el hecho de no aceptar la lógica del pecado de la sexualidad como pecado, como una estupidez absoluta. Y entonces, él dice, bueno, y si tú piensas esto, ¿por qué no me permite de hacer aquí en este lugar cursos de homosexualidad para niños? Yo no quería decir no. Y del otro lado, he pensado, hostia, con todos los líos que ya tengo con este lugar, lo que nos faltaba.
Y entonces intentaba decir como, bueno, quizás habría que verlo y todo. Y él, que no era tonto, dice, no eres coherente, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué tienes miedo? Y la cosa, esta pregunta se ha quedado por ahí. Yo tengo mi respuesta a esto, es que yo no quiero que me lo quemen. Yo tengo miedo que llegue a unos imbéciles y tienen un cóctel molotov o algo así, y ha pasado y yo lo he vivido, yo detrás del film una bomba y todo esto, entonces yo sé quién son los otros y yo sé lo que puede ser ser tonto, pero tonto perdido y fascista. Y entonces, pero del otro lado es cierto, y a nivel de ser coherente, de poner los niños de una manera extremadamente relajada y lógico y todo, y quizás salvando desde el principio a un niño de 3 o 4 años, demostrar que educación género neutro, como que se está haciendo lentamente, pero de hacerlo de una manera clara y es complicado el asunto porque pues no es tan fácil de saber cómo un niño se desarrolla su propia sexualidad y cuáles son pero esto se había quedado entre nosotros y la verdad es que es una de las cosas con lo cual yo pienso en él con mucho cariño. Esta propuesta era para mí ¿cómo se llama? Muy de Shanghái y muy lógico, y yo sé que era una provocación contra mí en el sentido de ver hasta dónde llega su río, hasta dónde le quieres ir. Y entonces, y quizás una manera de decir, yo no quiero ser solo un aspecto frívolo de vuestro templo, pero yo quiero llevar algo más importante. Y entonces el mensaje fue recibido de mi parte, es decir, que en esta propuesta y esta provocación ¿cómo se llama? Me ha dado mucha instrucción, mucho conocimiento de Shanghái y de cómo ser coherente con las cosas. Yo soy racional, y cuando uno muere, yo creo que morimos todos los días, es decir, cuando uno duerme, eso es morir. Y para mí no tiene mucho más trascendencia. La muerte es peor por los que se quedan, porque tú te quedas con un vacío y quedas con cosas que no has hecho y sentimientos de haber perdido ocasiones y tal, y muchas cosas, y pues recuerdos y todo esto. Pero la persona que muere no es que cada día le honramos porque fuimos a dormir, dormimos. Y entonces, pero sí, yo creo a una existencia después de la muerte, no de la persona, pero de sus ideas y de la manera que sus ideas han tocado a la gente. Hay personas que impactan y mueren, y millones de personas van al entierro y tal, otras personas mueren totalmente desconocidos, como un perro en la calle. Por ejemplo, Vincent Van Gogh, el pintor, murió como un vagabundo, y hasta su hermano, el único que estaba a su lado, tenía dificultad de encontrar dinero para poner el cuerpo en un ataúd. Pero unos años después, y lentamente, la presencia espiritual de Van Gogh se queda en sus imágenes, en su concepto de pintura, y ahora ya es eterno en esto, en sus colores, sus azules, sus estrellas y todo esto. Y entonces, para mí esto es lo que se ha llamado el efecto mariposa. El efecto mariposa, las alas de la mariposa que se mueve el aire alrededor de la mariposa, pero quizás esta acción implica otras acciones, y esto se amplifica, y en 100 años las alas de la mariposa están al origen de una tempestad o del cambio climático a nivel. Y entonces lo que estoy diciendo ahí es que cuando yo pienso que esto funciona a nivel cultural, esto funciona a nivel espiritual, una persona tiene un impacto, una persona es sincera, una persona toca a otras personas, quizás en el inmediato no se nota la diferencia, pero esto por contacto, y generaciones pasan, y tiempo pasan, y entonces su acción sigue después de la muerte, y su presencia es, yo creo, a su manera, él tendrá este efecto.
él está presente, sus libros están presentes, vídeos de sus actuaciones están presentes. La problemática de vivir en sintonía con su sexualidad y ahora está aceptado a nivel mundial. Ahora tenemos ahora a pensarlo y a ver cómo una sociedad funciona, la visión monoteística del pecado y de la sexualidad está acabado, están luchando una batalla perdida. La gente ahora saben que estas cosas es impresentable, una cosa del neolítico que ya no tiene valor, y hay personas que en su manera han hecho caminar el pensamiento colectivo. Y yo pienso que Shanghai Lili es una de estas personas. Y que entonces el cuerpo ha muerto, pero el pensamiento está ahí activo y desarrollándose y impactando a la gente. Y esto, recordándome esto de una persona extraordinariamente fuerte, una identidad clara con su misma. Y finalmente, en mi vida no es que hay mucha gente que se han impactado sobre mí de esta manera. Quizás 2 veces los dedos sobre mi mano, no digo solo 10, pero 20, 30 personas que han tenido este impacto. Y entonces, claro que Shanghai Lili es presente para mí, será presente para mí, y también por eso una lógica que viene presente en este pequeño espacio, que en cierta manera es una versión 3-dimensional de lo que yo tengo en la cabeza. Esto es una especie de pequeña poesía, y entonces su presencia es aquí y será aquí. Todo esto ha sido la misa número 131, un requiem mío personal por Shanghai Lili.